sentíamos muy temprano el asunto de las previsiones sobre el salario mínimo. Sí, Gustavo, las previsiones del salario mínimo dependiendo de a quién le pregunte, pero le conté que el ministro de Hacienda y su círculo más cercano creen que sería bueno que no subiera más allá del 13 o 13,5% para detener la espiral inflacionaria. Déjelo ahí, 13,5%. Saludamos al presidente de Fedesarrollo a esta hora, el director ejecutivo de Fedesarrollo, el doctor Luis Fernando Mejía. Director, buenos días, ¿cómo estamos? Hola Gustavo, muy buenos días, gracias por la invitación, saludo muy especial para todos los oyentes. Ustedes también están girando alrededor del 13,5%, ¿de dónde sale ese 13,5%? Así es, Gustavo, justamente publicamos recientemente nuestra propuesta de aumento del salario mínimo en el contexto pues de esta discusión que arranca justamente el día de hoy, ahí en la Comisión Permanente de Conciliación de Políticas Salariales y Laborales. Y básicamente nuestro cálculo, Gustavo, es un cálculo técnico que incorpora dos elementos esenciales. El primero tiene que ver con la inflación esperada para este año. Naturalmente sabemos que pues, la inflación ha tenido una tendencia al alza. Para el mes de octubre ya estábamos en el 12,22%. La inflación anual en noviembre va a anunciarse el 5 de diciembre. La expectativa que tenemos nosotros es que al cierre de este año tengamos una inflación esperada del 12,3%. Y el otro elemento fundamental, Gustavo, en esta discusión es el crecimiento de la productividad, cómo tanto el capital como los trabajadores aportan con mayor eficiencia, aumentando la producción de las empresas, es decir, el crecimiento económico, y eso se le debe retribuir, por supuesto, también a los trabajadores. Ese cálculo de productividad a nosotros nos está dando preliminarmente 1,2%. La suma de una inflación esperada del 12,3% para este año y un crecimiento de la productividad del 1,2%, entonces nos dice que técnicamente el salario mínimo debería crecer 13,5%, pues que con lo que acaba de mencionar Espinosa coincide, entiendo, con lo que está pensando también el ministro de Hacienda. Cuando uno tiene en cuenta todo lo que nos dicen que se nos puede venir el año entrante en materia económica, subir más allá del 13,5% nos expone ¿a qué? Pues Gustavo, mire, el próximo año va a ser un año muy complicado y nuestra visión en este contexto de la discusión del aumento del salario mínimo es que la Comisión debe tener en cuenta 4 elementos fundamentales para esa discusión. El primero, como usted lo dice, el próximo año no va a ser fácil, vamos a tener una desaceleración del crecimiento económico. Este año vamos a crecer un 7,7%, el próximo año un 1,5%, y eso por supuesto va a limitar la capacidad de generación de empleo pues a la economía colombiana. El segundo, no hay que olvidar que Colombia tiene un problema estructural de altísima informalidad laboral, es decir, la gran mayoría de trabajadores, cerca de un 60% de ocupados, están por fuera de toda la formalidad en el país, y a ellos pues realmente pues no les beneficia un aumento grande del salario mínimo. Tercero, a pesar de la alta recuperación de la actividad productiva, pues el desempleo sigue estando alto. En el año corrido estamos en el 11,3% y hay que tener en cuenta pues que aumentos muy grandes del salario mínimo justamente podrían tener efectos negativos en la generación de empleo y por ende en la tasa de desempleo. Y finalmente, pues Colombia sigue siendo un país en donde la distribución del ingreso sigue siendo infortunadamente muy baja, en el sentido de que cerca de la mitad de los ocupados en Colombia ganan menos de un salario mínimo. A ellos tampoco les beneficia, por supuesto, un aumento grande del salario mínimo. Es más, les hace más difícil dar el salto de la informalidad a la formalidad. Entonces, el 13,5, Gustavo, es una cifra razonable que incorpora un proceso inflacionario que hemos tenido este año, le permite a los trabajadores mantener su poder adquisitivo pues de ese salario mínimo, pero por otro lado pues no pondría en riesgo la recuperación del empleo y especialmente del empleo formal, que va a ser muy complicado para el próximo año. Doctor Mejía, la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, es una mujer que viene del mundo del sindicalismo y es una mujer que siempre ha estado clara en que su ministerio estará a favor de los trabajadores. ¿No cree usted que de entrada el Ministerio de Trabajo va a desechar esa propuesta del 13% que usted propone? Pues a ver, no hay que olvidar que aquí no solamente es importante la voz de la ministra de Trabajo, que por supuesto es clave, sino también la voz del ministro de Hacienda, que también se sienta pues en esa mesa de comisión permanente de concertación. Y para el propio gobierno, yo creo que este es un poco el análisis que se debe hacer. Sería un problema tener un aumento muy grande del salario mínimo, porque venimos de un proceso de una alta inflación, y cuando el salario mínimo aumenta muy por encima de esta regla técnica de inflación causada y la productividad, pues los empresarios, no estamos hablando solamente de los grandes, sino especialmente de los medianos y pequeños,
usualmente quienes están en el comercio, los servicios, no tienen otra alternativa que trasladarle ese aumento salarial a los consumidores a través de mayores precios. Entonces el gobierno aquí tiene que balancear esos dos elementos, como por supuesto generar un aumento razonable que permita a los trabajadores mantener su poder adquisitivo, sin generar presiones inflacionarias adicionales para el próximo año, porque la expectativa es que la inflación el próximo año empiece a ascender, que cierre ligeramente por encima del 7%. Pero si se equivocan en esta mesa de concertación, pues podríamos tener impactos adicionales en la inflación. Así que creo que ese va a ser un elemento fundamental en esta discusión. Ahí no solamente pues la ministra de Trabajo, sino el ministro de Hacienda y por supuesto el propio presidente, pues tendrán que incorporar estos elementos. Director, se ha hablado mucho de que el incremento puede estar entre un 15 y un 20%, pero también el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha señalado que se van a presentar unas alzas y que las mismas no estarían indexadas al salario mínimo. Si se da esto, ¿qué impacto tendría un ajuste del mínimo entre el 15 y el 20% de la inflación con esta decisión del gobierno? Pues Luis Enrique, mire, primero me parece muy importante lo que está planteando el ministro de Hacienda en términos de continuar desindexando una serie de productos que están atados al salario mínimo. ¿Qué quiere decir que están indexados? Que crecen anualmente con el aumento del salario mínimo. Y en ese sentido es importante continuar ese proceso que se ha venido dando ya desde hace varios años de poder, digamos, eliminar esa indexación de algunos bienes y servicios a salario mínimo. Eso va a ser muy importante, especialmente para el próximo año. Pero frente a su pregunta, lo ratifico. Cuando en esta discusión se hable del aumento del salario mínimo, es importante tener en cuenta que Colombia viene de un proceso de alta inflación que, como les digo, va a cerrar seguramente en el 12.3% este año, y que las expectativas de inflación están a la baja para el año siguiente. Si el salario mínimo aumenta muy por encima de este 13.5%, pues eso lo que va a llevar es aumentar esas expectativas de inflación y generar entonces que esa tendencia de inflación pues no sea como la estamos planteando o viendo inicialmente nosotros, los analistas económicos. Así que ahí está el riesgo importante y además, por supuesto, esto podría tener implicaciones negativas en términos justamente del empleo formal. Por eso Colombia pues tiene al 60% de los ocupados en la informalidad. A ellos no les ayuda mucho realmente pues un aumento grande del salario mínimo, porque la gran mayoría de ellos están por supuesto por debajo justamente de un ingreso mensual de $1 millón. ¿Cuándo cree usted que sepamos cómo quedó el salario mínimo, doctor Mejía? Pues Gustavo, mire, la fecha definitiva naturalmente es el 31 de diciembre. Antes de ese día el gobierno, si no hay concertación, pues tendrá que decretar el aumento del salario mínimo. Yo soy optimista, yo creo que aquí vamos a tener mucho sentido de la responsabilidad por parte de todos los miembros de la comisión, tanto los empresarios como los sindicatos y el propio gobierno, y seguramente pues vamos a llegar a una cifra cercana a la que hemos propuesto, ojalá rápidamente, para eliminar esa incertidumbre y poder continuar pues con el resto de temas de política económica que son realmente muy importantes. Doctor Mejía, muchas gracias, muy amable. A usted, Gustavo, por la invitación. Un saludo muy especial, saludo para todos los oyentes. Gracias.